presentaremos modulación DM y ADM, elaborado por estudiantes de la Universidad Industrial de Santander. Normalmente hablamos por teléfono o por celular, pero casi nunca nos preguntamos sobre las transformaciones que sufre la voz humana para poderse transmitir en un canal. Estudiantes WIS, ¿podrían explicarme más acerca del proceso de comunicación de la voz, por favor? Hola Baudi, hay ciertos elementos básicos en todo proceso de comunicación. Te lo voy a explicar brevemente. Todo proceso de comunicación tiene un emisor, tiene un receptor y tiene un mensaje. El mensaje se envía a través de un canal, que en este caso es el aire, y se utiliza por medio de un código, que en este caso sería el hablar el idioma español. El emisor y el receptor lo entienden perfectamente. Baudi, ¿quieres que te explique de manera más detallada el proceso de comunicación utilizando tecnologías GSM? Sí, por favor, explíqueme de manera más detallada. Sí, claro, Baudi. El primer elemento en la comunicación GSM es la estación móvil, en este caso es el teléfono celular. La información es transmitida a una BTS o estación base, también llamada radio base. El mensaje allí ya contiene una señalización que le permite a las entidades siguientes, como la BSC o base controladora de estaciones y la MSC o central de conmutación móvil, realizar una correcta conexión origen-destino. Las bases controladoras anteriormente mencionadas son quienes se encargan de iniciar, terminar y canalizar las llamadas a través de las estaciones bases. La MSC o central de conmutación móvil tiene un sistema de gestión telefónico que da las herramientas necesarias para que dos llamadas diferentes no interfieran entre sí. Pero espera un segundo, no entiendo algo. Cuando dices transmitir, ¿lo que transmite es la señal de la voz humana o qué es lo que transmite? Baudi, la señal de voz no viaja por el cable tal y como tú y yo la escuchamos, viaja codificada. Te voy a mostrar de manera gráfica la diferencia entre la señal de voz sin codificar y la señal de voz humana codificada. Mira, Baudi, lo que estás viendo es la señal de la voz humana en el tiempo y su respectiva densidad espectral de potencia. Una particularidad de la voz humana es que tiene una muy buena correlación. A continuación, vamos a silbar para que veas la modificación de la PSD ante ciertos sonidos propios de la voz. Perfecto. Muy bien, Baudi. Ahora te voy a mostrar cómo es la forma de una señal de voz modulada. Acompáñame. Mira, Baudi. Lo que estás viendo es la señal de voz modulada. La voz ahora se ha transformado en unos y ceros, tal como lo puedes ver. La naturaleza de esta señal es muy diferente a la de la voz humana. Podríamos decir que, en cierta manera, la señal emitida por el demodulador es discreta, mientras que la señal de voz humana es continua. Analizando la densidad espectral de potencia, podemos decir que la voz humana tiene múltiples frecuencias que oscilan más o menos entre los 82 y los 1056 Hz. La razón es que el ruido generado mediante las cuerdas vocales no es un armónico simple, por lo que emiten diferentes frecuencias para generar un solo sonido requerido. En teoría, esta señal que estás viendo tiene un espectro infinito, pero obviamente está limitado por el canal. Y así, Baudi, para concluir, podemos decir que las dos señales son completamente diferentes. La respuesta a la pregunta que me hiciste anteriormente, ¿qué se transmite? ¿Se transmite la señal de voz? Es no. Se transmiten los unos y ceros propios de la señal modulada. Ahora lo entiendo mejor. La señal entonces recibida por el receptor es una señal así de forma cuadrada como la vimos anteriormente, ¿verdad? Oh no, Baudi, lo lamento, pero lo que estás diciendo no es correcto. Permíteme mostrarte la verdadera señal que le llega al receptor. Baudi, lo que estás viendo es una comparación entre una señal conformada por bits ideales y una señal con un ancho de banda limitado por el canal. En otras palabras, una señal modificada por el canal. Las señales binarias aleatorias tienen una densidad espectral de potencia en forma de función sinc, que abarcan todo el espectro. Cuando se limita este ancho de banda, los bits con forma antes cuadrada se distorsionan un poco, tal como se ven en la imagen señal transmitida. Las dos imágenes que ves son
bits ideales y bits modificados por la limitación del ancho de banda. Podríamos considerar los bits ideales de naturaleza discreta, mientras que los bits transmitidos por el canal pueden determinarse como bits pertenecientes a una señal continua. Baudí, podrías pensar que tal vez todas las señales que se transmiten por los cables tienen más o menos la forma de la señal transmitida, pero no, eso tampoco no es cierto. Esta forma depende de muchos factores. Uno de los principales factores por los cuales se puede modificar esta onda es el canal que se utilice. Por ejemplo, si utilizamos un puerto RS-232, vamos a ver una señal tal como te la voy a mostrar a continuación. Audi, que no se te haga rara la forma de esta señal. Déjame hablarte un poco más acerca de la interfaz RS-232. Esta interfaz está diseñada para imprimir documentos para distancias cortas de hasta 15 metros según la norma. No puede trabajar en comunicaciones de más de 20 kilobytes por segundo, pero muchas veces se ha utilizado a mayores velocidades y hemos obtenido un resultado aceptable. La interfaz puede trabajar en comunicación asíncrona o síncrona y tipos de canal simplex, half duplex o full duplex. Y bueno, para concluir, puedo decir que la señal modulada puede tomarse como una señal discreta y la señal transmitida se puede tomar entre comillas como una señal continua. Oh, muchas gracias. Tu explicación ha sido de mucha ayuda. Tengo entendido que el espectro de la señal es acotado, y esa es una de las razones por las que el bit se modifica como lo vimos anteriormente. ¿Podrías mostrarme, por favor, el periodograma para poderlo analizar gráficamente? Claro, Audi. Mira, por ejemplo, podríamos decir que esta es la densidad espectral de potencia de una señal binaria. El corte de la gráfica con el eje de las frecuencias se da en 1/10 sample, o dicho de otra forma, corta el eje de las frecuencias en la rata de bits. Analiza que la función sinc se extiende a lo largo de todo el eje de las frecuencias desde menos infinito hasta infinito. Esto es una idealización de la verdadera naturaleza de los bits, puesto que en la práctica tenemos algo similar a esto. Mira, Baudi, la señal se modificó drásticamente. Aquí el periodograma es muy diferente al que habíamos visto antes. Déjame recordarte que el periodograma es la gráfica de la densidad espectral de potencia. El canal actúa como un filtro. Comercialmente es casi imposible conseguir un canal con un ancho de banda idealmente infinito. Vamos a llamar BWCH al ancho de banda del canal. Recordemos por ejemplo que en el puerto RS-232 no podíamos transmitir a más de 20 kilobytes por segundo. Este tipo de limitaciones nos acota o nos achica el ancho de banda que podemos utilizar. La señal sync en el tiempo presentó ciertas perturbaciones. Lo anterior resume las diferencias entre las dos señales que se ven ahora. Dime ahora, Baudi, ¿está más claro el concepto? Muchas gracias. Podría decirte que todo está muy bien explicado. Muy bien, Baudi, me alegra que te esté gustando. Avancemos un poco más. Miremos ahora el periodograma de la voz y analicémoslo con el periodograma anteriormente visto de manera teórica. Mira, Baudi, la mayor parte de la energía se encuentra... Aquí se encuentra la mayor parte de la energía, Baudi. Bueno, de pronto no tiene la forma sync que habíamos acostumbrado a ver antes, pero es algo parecido. Bueno, Baudi, la campana no se aprecia, como ya te lo había dicho, con el periodograma que habíamos visto antes. Se debe a que no estoy almacenando muestras. Si almaceno muestras, quizás se podría parecer un poco más a la señal sync que habíamos acostumbrado a ver. La voy a promediar en tiempo real. Mira, acaba de promediarla y de una vez va tomando un poco mejor la forma. Podríamos decir que más o menos se ve una densidad espectral de potencia aquí promediada. Y bueno, algo que podemos observar es que en esta imagen hay unos deltas, si lo puedes ver. Estos deltas es porque, creamos o no, existe cierta periodicidad en la señal de la voz. Ocurre porque la señal de la voz no es del todo una señal aleatoria. Hay factores que de pronto no tenemos en cuenta, como la región geográfica donde vivimos, que definitivamente marca una pauta sobre la manera en la que hablamos.
A veces utilizamos ciertos acentos o utilizamos ciertas palabras con cierta frecuencia que no nos damos cuenta. Esto es lo que llamamos en el lenguaje popular el dialecto regional. Bueno, Baudi, voy a mostrarte algo más interesante. Voy a colocar de nuevo acá un número de muestras grande. Ahí está. Si queremos ver un periodograma o una PSD más aproximado al que vimos teóricamente, lo que tenemos que hacer es sustituir la señal de voz modulada que están entrando pues acá a este sistema por un generador de bits aleatorios. Pero el generador de bits aleatorios debe tener la misma rata de bits que trabajamos con la señal de voz, en ese caso 64.000. Si hacemos un premediado lo suficientemente grande, más de 1000, que fue el que yo hice, supongamos de 10.000, y trabajamos con este generador de bits aleatorios, vamos a obtener lo siguiente. Y bueno, Baudi, después de muchas modificaciones podemos garantizar que esta es la densidad espectral de potencia de una señal binaria aleatoria. Su valor pico máximo tiene un valor de a cuadrado por t, donde t es el periodo, en este caso 1 sobre 64.000, y a es un valor de voltaje que en este caso lo valimos por 1. Podríamos decir entonces que esta altura máxima es de más o menos 15 por 10 a la menos 6. Entendí muy claro lo que me acabaron de explicar, pero hay algo que aún tengo inconcluso. ¿La modulación es algún algoritmo o algo similar que transforma la señal de voz en unos y ceros? Entiendo que he preguntado mucho, pero por favor ayúdenme con esto. Baudi, entiendo que tengas dudas, no te preocupes. Las dudas en ocasiones nos guían. Mira, antes de hablarte de la modulación delta adaptativa y la modulación delta, voy a hablarte acerca de qué es la modulación. La modulación es el conjunto de técnicas que se usan para transportar información sobre una onda portadora. Según la American National Standard of Telecommunications, la modulación es el proceso o es el resultado del proceso de variar una característica de la onda portadora de acuerdo con la señal que transporta información. El propósito de la modulación es sobreponer señales en las ondas portadoras. El uso de una onda portadora tipifica ciertos problemas de circuitos, de antenas, de propagación de las ondas y del ruido. No es lo mismo trabajar con bajas frecuencias a con frecuencias muy altas. Vamos a explicarte ahora sí un tipo de modulación muy sencilla que te permitirá tener una mejor idea de lo dicho anteriormente y te dará un mejor panorama de modulaciones mucho más complejas. Te presentaremos la modulación delta. A partir de esta modulación nació el MP3 y es precisamente porque se realiza una modulación muy eficiente. Esta modulación permite utilizar ratas de bits más pequeñas con relación a las demás modulaciones. En otras palabras, aprovecha por ejemplo la alta correlación que posee la voz humana para enviar un mismo mensaje de voz utilizando un menor requerimiento de ancho de banda digital. Como sabes, la música se maneja por MP3, por lo que podemos intuir entonces que la música trabaja con un tipo modificado de esta modulación delta. Para poder hacer un paralelo, vamos a hablar muy poco de PSM o Pulse Code Modulation para que mires qué ventajas y qué desventajas presentan contra otros tipos de modulaciones muy populares. Podríamos por último atribuir el calificativo de modulación con reducción de ancho de banda extremo debido a que utiliza una pequeña rata de bits comparada con las demás para enviar la voz humana. Muy bien, Baudi. Te voy a explicar de una manera muy rápida la modulación delta. La señal en verde claro es la señal que voy a transmitir, podría ser la voz humana. La señal en azul es la señal que va a recuperar el receptor. Son valores en forma de escaleras. La duración entre valor y valor es una muestra que tiene un periodo TS y la altura de cada uno de esos escalones tiene un valor delta. Entonces, lo que pasa es lo siguiente, Baudi. Se empieza a hacer una comparación entre muestras. Se toma una muestra y se le da un valor de delta. Una vez que tiene el valor de delta, se para al final de ese valor y compara la señal muestra si tiene un valor mayor o menor al que tiene actualmente. En este caso tiene un valor mayor. Por lo tanto, necesita un nuevo 1, que es este 1 que subió acá. Una vez sacado ese 1, nos paramos de nuevo ahí y se compara de nuevo con la señal muestra. Vemos que el valor de la señal muestra es mayor
al que tenemos actualmente. Por lo tanto, necesitamos otro 1, que es este 1 que subo. Nuevamente, nos paramos al final, después de ese TS, de esa muestra, y se compara nuevamente con la señal muestra. Vemos que el valor es nuevamente mayor al valor actual. Por lo tanto, necesitamos de nuevo un 1. Al pararse acá, va a comparar de nuevo con la señal muestra, que es esta, y va a decir, muy bien, tengo un valor mayor al valor actual, necesito otro 1, que es este de acá. Al pararse al final de esa muestra, va a comparar, pero se va a dar cuenta la señal que en esa muestra que el valor de la señal mensaje es inferior. Por lo tanto, en lugar de tener un escalón ascendente, tenemos un escalón descendente. El escalón descendente se traduce como un 0 en esta modulación. Así sucesivamente, se vuelve a parar al final de la muestra, compara de nuevo con la señal muestra, que es esta verdecita abajo, dice ok, el valor es inferior, por lo tanto necesito un 0, se para al final de la muestra, vuelve a comparar con la señal muestra, que es este, tiene un valor inferior, otro 0, y así sucesivamente empieza a comparar con la señal muestra al final de cada muestra y se da cuenta si es mayor o menor, y a partir de ahí toma una decisión si toma un 1 o toma un 0. Aquí tenemos un valor de 1, un valor de 0, etcétera, etcétera, etcétera. Esta señal que tú ves acá, estos unos y estos ceros, que los coloqué ahora en morado para verlos mejor, esa es la señal modulada. La señal modulada se compone de unos y ceros dependiendo de lo que vote y la comparación entre la señal muestra y la muestra actual.